Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y bueno, hemos llegado al séptimo video o a la séptima enseñanza de esta serie que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Acerca de cuando el cristianismo era real. Y antes de llegar de compartir el tema número 7, vamos a repasar un poco. Yo espero que si usted está viendo este video es porque ya ha podido escuchar los 6 videos anteriores. Si aún no lo ha escuchado, pues ahí están en el canal. Busque los 6 videos anteriores de esta serie. Escúchelo primero para que entonces este séptimo video pueda tener bastante sentido para usted. Pero quiero repasar un poco los 6 temas anteriores que pudimos compartir y luego entramos de lleno en el tema número 7 de nuestra serie, cuando el cristianismo era real. El tema número 1 que pudimos compartir lo pudimos titular: cuando el cristianismo era real, las iglesias nacían y se sostenían de la predicación de la palabra. El tema número 2 que también pudimos estudiar se titulaba: cuando el cristianismo era real, la iglesia perseveraba en la sana doctrina. El tema número 3 también se titulaba: cuando el cristianismo era real, la iglesia no tenía riquezas, pero tenía poder. El tema número 4 decía: cuando el cristianismo era real, la iglesia tenía denuedo. La iglesia tenía denuedo. El tema número 5 nos dice también: cuando el cristianismo era real, la iglesia tenía verdadero avivamiento. Y el tema número 6, que fue el último tema que pudimos estudiar, titulaba: cuando el cristianismo era real, la iglesia trastornaba su mundo, o la iglesia trastornó su mundo. Es decir, estas fueron las 6 enseñanzas que les pudimos compartir y lo tiene allí en los 6 videos anteriores. El tema número 7, el tema conclusivo de esta serie, cuando el cristianismo era real, dice de la siguiente manera: ¿qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Queremos terminar de esta manera. Hemos hablado muchas cosas, hemos tocado muchos terrenos en esta serie para que podamos entender que sí, hermanos, sí, la iglesia, el cristianismo del siglo XXI está pasando un momento pues realmente triste, un momento realmente difícil. De hecho, les puedo decir que el cristianismo del siglo XXI no es muy distinto a las 5 iglesias en donde el Señor enviara carta, ¿verdad?, por medio del apóstol Juan. Esas 5 iglesias por allá, por el Asia Menor, y donde se pudo ver de manera muy evidente cada uno de las debilidades, cada uno de los problemas que estas iglesias estaban confrontando. El día de hoy, el cristianismo de este siglo XXI sí tiene bastantes dificultades para ser fiel a la palabra de Dios. Entonces, quiero regalarles brevemente, no quiero que este video sea tan extenso como los anteriores, porque este es el punto, el tema conclusivo. Ya este es el video número 7 y con esto vamos a dar fin a esta serie, cuando el cristianismo era real. ¿Qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Porque como le dije en un video anterior, todavía, hermanos, si el cristianismo del siglo XXI, si esta cantidad increíble de iglesias que vemos por allí, por todas partes, quieren volver a ser tal cual como lo fue esa primera iglesia del libro de los Hechos que pudimos estudiar durante toda esta serie, definitivamente Dios no se lo va a negar. Pueden volver a ser una iglesia real, podemos volver a ser una iglesia bíblica, una iglesia que trastorna este siglo
como lo pudimos aprender en el video anterior. Sigo conectado, que ya me estoy desconectando un poco. ¿Qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Número 1, debemos volver a la predicación del evangelio de salvación. Debemos volver a la predicación del evangelio de salvación. Porque yo estoy seguro que a lo mejor algunos viendo los videos y escuchando dirán, bueno, pero si en mi iglesia predican, si en mi iglesia yo veo todos los domingos que mi pastor está allí predicando, pero el tema no es que predique, el tema es qué está predicando. ¿Qué está predicando? Porque quiero decirle algo bastante interesante. Por lo menos la gran mayoría de las predicaciones que el día de hoy salen desde los púlpitos, nada tienen que ver con la salvación. Nada tienen que ver con la salvación. Es solamente pastores alentando a los hermanos a la vida terrenal, a la bendición terrenal, a que todo te va a ir bien en esta tierra, a que no te preocupes porque tu hijo vuelve a casa, no te preocupes porque esto y porque aquello, y que no es que sean cosas malas, no es que sean cosas pecaminosas, pero el apóstol Pablo nos decía en su carta a los Colosenses, si pues habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba. La predicación del evangelio fue concebida para darle al hombre salvación. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino acá a la tierra, habían pobres, hermanos. Y el Señor ayudó a los pobres que pudo. Cuando el Señor vino acá a esta tierra, había una multitud de enfermos. Y el Señor sanó enfermos. Usted lo sabe porque ahí está registrado en los evangelios. El Señor hizo sanidades y todos lo sabemos porque ahí está registrado en los evangelios. Pero ¿saben qué? Después que el Señor se fue, de hecho mucho antes que el Señor muriera, cuando aquella mujer vino en Betania para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y Judas llegó diciendo que por qué ese perfume no se hubiese vendido para darlo a los pobres. ¿Saben cuál fue la respuesta del Señor? Que le dijo a Judas, Judas, a los pobres siempre los tendréis. A los pobres siempre los tendréis. ¿Qué significa esto en un contexto exegético? Significa, hermano, que la iglesia no fue llamada a resolver los problemas sociales de este mundo. La iglesia no fue llamada, y por cuanto no fue llamada a resolver los problemas sociales de este mundo, no se ha podido. Usted ve que el día de hoy hay muchas iglesias, principalmente el catolicismo, ¿verdad? Que tienen comedores, que tienen una cantidad innumerables programas sociales, pero aún así en el mundo sigue habiendo pobres. Aún así en el mundo sigue habiendo gente carente de recursos. Y usted dirá, bueno, la iglesia falló. No, la iglesia no falló. En una oportunidad, de manera muy lamentable, escuché un evangelista diciendo estas palabras: que la iglesia falló porque hay niños que se van a dormir sin comer. Que él siente que la iglesia falló porque hay madres que están solas y están desamparadas. Pues déjeme decirle en este momento que la iglesia no falló, porque la iglesia no fue llamada. La iglesia no fue llamada a resolver estos problemas. ¿Sabe a qué fue llamada la iglesia? A resolver el problema más importante para cada hombre en esta tierra. Mire, hermano, si usted cree que las penurias, las tribulaciones, las dificultades que estamos viviendo debajo de este sol son lo más difícil, son lo más fuerte, no se imagina lo que va a ser una vida eterna en la condenación, una vida eterna en el infierno. Ese problema del infierno es mayor que cualquier problema que los hombres puedan experimentar en esta tierra. Y por ese problema de la condenación, por ese problema del infierno, del juicio inminente de Dios que viene por ahí, fue que el Señor, en su amor por nosotros, en su amor infinito, allí se muestra el amor de Dios a la humanidad, decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, la misión de la iglesia es predicar el evangelio de salvación, porque al cielo se puede ir pobre. Tengo referencias bíblicas. El pobre Lázaro en Lucas capítulo 16. Lucas fue a la salvación pobre. Tengo otra referencia bíblica. El hombre que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor fue crucificado. No tengo ninguna duda que ese hombre no era un adinerado, no era un rico, no, era un pobre. Un pobre que en algún momento había delinquido, algo había cometido en su vida, y por eso también él estaba montado allí en esa cruz. Casualmente ese día le tocó tener como compañero de cruz a nada más y a nada menos que al Hijo de Dios. Y Dios, viendo su arrepentimiento, y Dios viendo cómo ese hombre reconoció sus faltas, porque él le dijo a su compañero que estaba increpando a nuestro Señor Jesucristo, le dijo: mira, aún en la misma puerta de la muerte no temes a Dios. Este hombre es justo, pero nosotros estamos en esta cruz porque lo merecemos, por todas las fechorías que hemos cometido. Y ustedes saben cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo para este hombre. El Señor le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, amado hermano, qué bendición tuvo este hombre. Este hombre a lo mejor no tuvo grandes autos, a lo mejor este hombre no pudo viajar en grandes aviones, en primera clase, a lo mejor este hombre no pudo amontonar riquezas, como el día de hoy le hacen creer a muchos cristianos de que tienen que ser ricos para reflejar bendición de Dios. Tienen a los cristianos totalmente presionados y les dicen: tienen que pactar, trae tu pacto, porque si no traes tu pacto, Dios no te va a bendecir. Pues déjeme decirle, de esto es que estoy hablando, de estas cosas es que nos tenemos que arrepentir y volver de estas cosas. ¿Qué tiene que hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Debemos volver a la predicación del evangelio de salvación. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos 16, versículo 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice el que creyere será rico, no dice que el que creyere será rico. Tampoco dice que el que creyere le irá bien en todas las cosas. No, dice: ante la respuesta de la predicación del evangelio de salvación, el que creyere será salvo, aunque mañana tenga que seguir trabajando en su mismo trabajito donde cobra muy poquito, no importa. Lo importante es que escuchó el evangelio de salvación, creyó en el evangelio de salvación y ahora es salvo. El mayor milagro del hombre, salvar de Dios, salvar a un hombre. El mayor milagro de Dios, salvar a un hombre de la condenación eterna. Número 2. ¿Qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Debemos dejar de importar pecados y vanidades del mundo. Número 2. ¿Qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Debemos dejar de importar pecados y vanidades del mundo. Hermano, Dios llamó a su iglesia a santidad. El mensaje, la demanda de santidad no es solamente para el Antiguo Testamento, no era solamente para los sacerdotes, es también para la iglesia. Es para la iglesia, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice Pablo a los tesalonicenses. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y a los corintios, el apóstol Pablo le dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y Pedro también nos dice:
Sed santos, porque escrito está: yo soy santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La iglesia ha perdido el concepto de santidad. Hemos perdido la brújula de que Dios nos quiere santos. Santo significa distinto al mundo, funcionar distinto a lo que hace el mundo. Tenemos que marcar una diferencia visible, tangible, palpable entre el cuerpo de Cristo y el mundo. Y el Señor Jesucristo, en su oración antes de subir a la cruz, en Juan capítulo 17, el Señor decía: no te ruego que los quites del mundo, del planeta, pero guárdalos del mal, del pecado que hay en el planeta, porque no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Todo eso está ahí en las Escrituras. ¿Qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Debemos dejar de importar los pecados y las vanidades de este mundo. La iglesia cada día se hace más vana porque vive adoptando las vanidades del mundo. Ahora los predicadores quieren predicar como predican los grandes oradores, con una linda sonrisa. Todo es un chiste, un chiste, un chiste, un chiste, un chiste, un chiste, y pierden largas horas chiste y chiste y chiste, y los hermanos se ríen, y los hermanos se ríen, y los hermanos se ríen, y los hermanos se siguen riendo, y se siguen riendo, pero no hay doctrina. No hay nada de doctrina, no hay confrontación a nuestra vida, no hay madurez espiritual, porque los hermanos van cada domingo a reír. Cada domingo van a ver a ese hombre ahí con una linda sonrisa, con un traje muy bonito, con un traje de última moda, porque queremos adoptar los modelos del mundo. Porque queremos adoptar los modelos del mundo. Los pastores se les ha olvidado que el día que Dios los llamó a ser profetas que predican la palabra de Dios. Dios nos llamó a ser atalayas, como les decía en el último video que les compartí. ¿Qué tiene que hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Hermanos, dejemos de importar los pecados y las vanidades de este mundo. Mire lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, escuchen bien, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Sí, el mundo pasa. Esto es pasajero. Todas las modas pasan. Hace años anteriores había una moda: decreto, lo declaro y establezco el reino, y el reino ya no se siente mucho porque es moda cristiana, moda pseudo cristiana que va pasando. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. Número 3. ¿Qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Debemos volver a tener pastores que apacenten la grey por amor a Cristo y no por amor al dinero. No por amor al dinero. Hay un amor desmesurado el día de hoy de muchos líderes por el dinero. Las agallas se les ven pero claritas de tanto que aman el dinero. Y como aman tanto el dinero, engañan a las ovejas, engañan a la iglesia, dicen lo que la iglesia quiere oír, dicen palabras bonitas, le dicen palabras lindas, para entonces poder sacarle, meterle la mano
en los bolsillos a los hermanos y sacarles el dinero, porque hay un montón de pastores. Gloria a Dios que no son todos, gloria a Dios que no son todos, porque seríamos como Sodoma y Gomorra definitivamente si Dios no nos hubiese dejado un remanente. Pero sí hay que reconocer que el mundo cristiano de este tiempo está plagado de un montón de amadores del dinero. Pero vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, que también fue pastor, el primer pastor de la primera iglesia, el primer pastor de la iglesia primitiva. Mira lo que nos dice el primer pastor de la iglesia primitiva en primera de Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que el Espíritu Santo coloca en el corazón del primer pastor de la iglesia primitiva para hacernos saber. La iglesia del Señor hay que pastorearla por amor al Señor, no por amor al dinero. ¿Se acuerdan? En Juan, cuando el Señor, ¿verdad?, le confrontando a Pedro en ese proceso de Pedro de madurar espiritualmente, el Señor le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, te amo. Y la respuesta del Señor fue, hazte rico como iglesia. No fue esa respuesta. No le digo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, Pedro, enriquécete con mi iglesia. Ahí te tengo un negocio buenísimo que se llama iglesia. Y a usted le parecerá locura y no sé si hasta este punto se estará riendo, ¿no? Pero aunque no lo crea, así piensan el día de hoy muchos. Muchos ven la iglesia como un negocio. Por eso es que las iglesias se han vuelto una franquicia. Entonces, por decir algo, desde el norte sale un pastor de estos amadores del dinero, funda una mega iglesia y luego por toda Latinoamérica empieza a vender la franquicia. ¡Ay, qué locura! Empieza a vender la franquicia. Entonces, un pastorcito de Latinoamérica que también ama mucho el dinero, quiere tener dinero, saca el poquito de dinero que tiene, se lo da al pastor amador del dinero de Norteamérica, y el pastor amador del dinero de Norteamérica le da el nombre de su iglesia a ese pastor latinoamericano también amador del dinero, y ese pastor latinoamericano toma el nombre de esa iglesia de Norteamérica, pensando que también ahí va a poder recaudar mucho dinero. Aunque usted no lo crea, eso es lo que está pasando en muchas iglesias en el cristianismo del siglo XXI. Aman el dinero como ellos solos, pero esos no son los verdaderos pastores. Esos no son los modelos que nos dejó Pedro, Juan, Pablo, no. El pastor no tiene que pastorear por el dinero, por amar al dinero. Tiene que pastorear porque realmente ama al Señor y ama a las ovejas del Señor. Ama a las ovejas del Señor. Pero no con señorío, no son tuyos. A Juan, llegó un momento que le dijeron a Juan, pero mira, ¿qué está pasando, Juan el Bautista? Juan, mira, el Señor Jesús tiene más discípulos que tú. Y Juan dijo, ¿y cuál es el problema? Yo soy amigo del esposo, yo nada más soy un asistente, ustedes no son míos. De hecho, ¿sabía usted que Pedro, Juan, Jacobo, Andrés eran discípulos de Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista ve pasando al Señor, le dice a ellos, mira, ahí va el Cordero que quita el pecado del mundo, síganlo a él. Y Juan dice, Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, no dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Aleluya. Sí, hermanos, debemos volver a los pastores que apacenten la grey por amor a Cristo y no por amor al dinero. Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Oh, Señor, tú sabes todas las cosas. Apacienta mis ovejas. Siempre esa fue la respuesta del Señor. El que me ama, apacienta mis ovejas. Dales de comer, no los dejes morir de hambre, dales Biblia, dales doctrina, dales evangelio. No me dejes a los hijos morir. Me imagino que parafraseando un poco sería el contexto de todo esto. Número 4. ¿Qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Debemos aislar. Escuchen esta parte que es muy delicado y no quiero que lo malinterpreten tampoco, pero tampoco no quiero que no lo interpreten bien. Quiero que lo interpreten bien porque esa es mi intención. ¿Qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Debemos aislar a los falsos hermanos. Debemos aislar a los falsos hermanos. El pastor Adrian Rogers, que ya partió a la presencia del Señor, uno de los grandes predicadores que realmente nos ha dado el cristianismo, el pastor Adrian Rogers en una oportunidad decía que la fatalidad de este siglo es que la iglesia la iglesia está más llena de mundanos que de cristianos. Wow, increíble. Que la iglesia está más llena de inconversos que de conversos. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pero pastor, es que la iglesia tiene que recibir todo tipo de gente. Es verdad, la iglesia tiene que recibir todo tipo de gente, pero para que se conviertan, para que crean en el Señor. Pero también tenemos que entender que el día de hoy hay mucha gente que entra a las iglesias, no entran para convertirse, no entran para buscar del Señor, entran para desviar la iglesia, entran para distorsionar la doctrina, entran para hacerle creer a los hermanos que la libertad ahora es libertinaje, entran para promover toda clase de mundanalidad, pero desde adentro de la iglesia. Pablo lo profetizó en Hechos capítulo 20. Pablo dice, y de ustedes mismos saldrán hombres perversos que no perdonarán el rebaño, que desviarán a la grey de Dios. Pero también en Corintios, Pablo nos manda a aislar a los hermanos. Y Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6. Pablo dice, hermanos, no les pido que salgan del planeta para que no tengan contacto con los pecadores, porque sería imposible. Pero Pablo decía, pero aquel que llamándose hermano, escuchen bien, Pablo decía, pero aquel que llamándose hermano es fornicario, es mentiroso, es avaro, es codicioso, es adúltero, está en un montón de cosas, pero llamándose hermano, Pablo dice, con el tal ni aún comáis. Con ese tipo de gente no comas. Ahora, ¿qué significa no comer? Fíjese algo importante. Pablo no dijo, sácalo de la iglesia. Y yo tampoco le estoy diciendo que hay que ponerse ahora a revisar quién es quién para sacarlos de la iglesia. No me malentienda, pero entiéndame bien. Pablo dice aislarlos. ¿Qué significa aislarlos? Ya uno tiene que saber que hay hermanitos, que hay personas que están dentro de la iglesia que no están buscando a Cristo. Y esa gente hay que estar ahí. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos capítulo 16 o el capítulo 14, no recuerdo bien, el 16, creo que estoy más seguro. Pablo nos dice, hermanos, fijéis de lo que causan división dentro de la iglesia. Fijéis de lo que causan división. ¿Saben cómo causan división? Que de pronto el pastor, supongamos que sea una iglesia correcta, una iglesia de sana doctrina, y llega el pastor y el pastor está predicando la sana doctrina y ese hermanito ahí dice, bueno, el pastor está enseñando la Biblia, pero yo no estoy de acuerdo, yo tengo mis dudas. Se ha visto que el día de hoy hay gente así como se lo estoy diciendo, con mucha arrogancia. Dicen, estando en la iglesia, no estoy hablando de gente del mundo, gente que está dentro de la iglesia. Cantantes famosos, predicadores famosos inclusive. Y llega un momento para este tiempo y tú escuchas a un personaje de estos decir, bueno, yo realmente he revisado mucho la Biblia y
y te digo que tengo mis dudas acerca de la Biblia. Y lo dicen así muy romántico. Oh, tengo mis dudas acerca de la palabra de Dios. Y suena wow, qué filosófico. Esos hermanos hay que aislarlos. A este tipo de gente hay que fijarse porque son los que están entrando encubiertamente. Mire lo que dice Judas en su epístola. Nos dice Judas, escuchen esto, Judas capítulo 1, versículos 3 al 5. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escuchen esto, están dentro de la iglesia, pero miren lo que son, hombres impíos. Interesante, están en la batería, están en la guitarra, están en los púlpitos, tienen el micrófono para dirigir el culto, tienen ministerios en la mano, o también están sentados también allí en la iglesia como simples cristianos nominales. Pero la Biblia dice, son hombres impíos. ¿Y cómo sabemos, cómo discernimos que son hombres impíos y que son falsos hermanos? ¿Cómo discernimos tal complejidad? Bueno, aquí está la respuesta. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Así los discernimos. Cuando te empiezan a decir, sí, la Biblia dice, pero yo tengo un profesor de filosofía que me dijo, ya no. La Biblia es absoluta, mi hermano, mi hermana, la Biblia es absoluta. Lo que dice la Biblia es, no hay lugar para tu opinión. No hay lugar para tu opinión, lo lamento. Es lo que dice la Biblia, como la Biblia lo explica, como la sana doctrina lo esgrima. Nos quedamos con la Biblia, mi Biblia y yo. Pero los impíos quieren convertir en libertinaje la gracia de Dios. Quieren abusar de la gracia, como decía Pablo a los Gálatas. Quieren volverse niños espirituales. Ay, Dios, dame lo que quiero, dame. No buscan la voluntad de Dios. Ahora están buscando que Dios haga su voluntad. Ahora están buscando que Dios haga la voluntad de ellos, porque ellos decretan, porque ellos declaran, porque ellos tienen una superunción. No. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Miren la palabra que está allí, soberano. Y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Como ellos no creen, tarde o temprano también el Señor lo va a destruir. Pero por ahora tenemos, hermanos, que aprender a aislar a los falsos hermanos. El mismo Pablo lidió mucho con eso. En primera Corintios 4, Pablo dice que su peligro de falsos hermanos. Siempre ha existido los falsos hermanos. Lo que pasa es que el día de hoy pareciera que son más los falsos que los verdaderos. No, hay que invertir las cosas, hay que invertirlas. Hay que fijarse de lo que causan división. El punto número 5. ¿Qué tiene que hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Número 5. Debemos dejar de darle entrada a las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Una cosa son los falsos hermanos y otra cosa son las falsas doctrinas que salen desde un solo lugar, desde los púlpitos. Desde los púlpitos salen muchas falsas doctrinas y hay que tener cuidado. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mira lo que dice Juan. Juan dice, hermanos, no crean a todo, hoy creemos a todo. Lo que Juan dijo que no hiciéramos es precisamente lo que hace el cristianismo de hoy. Le creen a todo. Juan dice, no crean a todo, prueben los espíritus. Ahora, ¿qué significa probar los espíritus? No es pasarle la lengua a un espíritu, no lo ve de esa manera totalmente incoherente, no. Probar los espíritus significa, me dijeron algo, está predicando este hermano, bueno hermano, certifíqueme con la Biblia, volvenos veriano. Está bien, hermano, dime el texto. Ay, hermano, aquí está el texto. Aquí está, y explica esto porque es así. ¿Sabe que hay un montón de gente el día de hoy? De hecho, para serles sincero, si el día de hoy usted va a una iglesia cristiana moderna y usted no lleva Biblia, bien sea en el celular o una Biblia física, ¿sabe que no pasa nada? Porque no la va a necesitar. No la va a necesitar porque no la usan. No la usan. De entrada, el pastor dice, tenemos un texto y te lo ponen ahí en la pantalla. Ya después es puro cuento, puro hablar, puro hablar, puro hablar. Nada de Biblia. La predicación expositiva cada día desaparece más de los púlpitos. Punto número 6. ¿Qué tiene que hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Debemos volver al amor fraternal bíblico. Y usted me dirá, ay pastor, pero si la iglesia, si hay algo que caracteriza el cristianismo del siglo XXI es amor. Nos amamos como usted no tiene idea. Sí, está bien, pero el amor fraternal dentro de la Biblia explica otras cosas, porque a veces pensamos que amor fraternal es tolerancia incondicional, pero no, la primera iglesia no era así. Miren lo que dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, escuchen esto, para el amor fraternal no fingido. Significa que hay gente que fingía el amor fraternal. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Amor fraternal significa el mayor amor que yo puedo expresarle a mi hermano en la fe, tengo que expresárselo. Pero si mi hermano tiene un pecado, si mi hermano tiene una falla, mi amor a ese hermano me va a llevar a corregir a mi hermano. El que está escribiendo aquí del amor fraternal, ¿se acuerdan? El apóstol Pedro, en un momento se desvió. Digo que se desvió en el sentido de que perdió el norte. Y vemos a Pedro, Pablo explica que Pedro llegó cuando estaba con los gentiles, estaba allí bien calidad con los hermanos gentiles, con los nuevos creyentes gentiles, pero llegaron los judíos y Pedro empezó a actuar hipócritamente. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Alguien ha leído Gálatas capítulo 2? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Pablo dijo, bueno, ay, miren la hipocresía de Pedro, pero ay, es que lo amo tanto a mi hermano, lo amo tanto que mejor voy a orar por él. Yo no soy quien para juzgarlo, ay, pero miren esa actitud, pero ¿por qué ahorita ya no se quiere juntar con los gentiles? Si hace rato estaba ahí con ellos. Ah, pero llegaron los judíos, llegaron los hermanos judíos, ahora mira cómo se está comportando Pedro. Ay, pero bueno, yo no soy quien para juzgar, yo mejor voy a orar por mi hermano. No fue lo que hizo Pablo. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, le confronté porque lo que él hizo era de condenar. Y Pablo con todo el amor, porque no había odio, no lo estaba juzgando, lo estaba corrigiendo. El día de hoy la iglesia, a falta de la palabra de Dios, a falta de doctrina, ha perdido el concepto para poder discernir y diferenciar entre criticar, entre juzgar y corregir. En una oportunidad me mandaron un video donde para hablar un poquito, ¿no?, de lo mal que estamos en esta sociedad con este tema de que no me puedes criticar, me vas a hacer daño si tú me corriges. Y mandaron un video en donde pasa una jovencita
Y la maestra simplemente le puso ahí, 2 más 2, ¿cuál es el resultado? Y pasa al adolescente y la adolescente pone 8. Y la profesora se acerca a la pizarra, borra el 8 y le dice, no, es 4, 2 más 2 es 4. Y la jovencita, me estás juzgando. ¿Quién eres tú para juzgarme? Yo creo que es 8. No eres nadie para juzgarme. Le tomo este ejemplo porque algo más o menos pasa el día de hoy entre los cristianos. Le enseñan la verdad. Le dice, hermano, mira, aquí está escrito, hermano. Es así, hermano. Hermano, usted tiene que salir de la fornicación, usted tiene que salir del adulterio. Hermano, usted tiene que dejar de mentir. Si verdaderamente usted es un cristiano, tiene que vivir en santidad, hermano. ¿Quién eres tú para juzgarme? A mí no me juzga nadie, dicen. Todo eso es amor fraternal fingido. Entonces, a raíz de eso, ¿cuál ha sido el resultado? Nadie corrige a nadie, empezando desde el púlpito. Nadie quiere corregir a nadie porque hay un amor fraternal fingido. Pero el verdadero amor fraternal bíblico corrige, confronta y ama. Mientras corrige, ama. Mientras confronta, ama. Y si no hay nada que confrontar y si no hay nada que corregir, hay amor para dar. Hay amor cristiano, hay amor ágape para dar. Ese es el verdadero amor fraternal, amor ágape, porque ese amor viene de Dios y Dios nos ama y nosotros también tenemos que amar a nuestros hermanos. Pero si vemos a nuestro hermano un error, tenemos que corregirlo. Es el verdadero amor fraternal. Séptimo y último, ¿qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Debemos volver a asumir nuestra condición de peregrinos y extranjeros en esta tierra. Sí. ¿Sabe usted que nosotros del día que creímos en Cristo nos volvimos en peregrinos y extranjeros? ¿Por qué peregrinos? Porque estamos peregrinando. ¿Para dónde vamos? Para el cielo, hacia la eternidad con Dios. No estamos aquí no nos vamos a quedar aquí. Entonces no se enganche con las rutinas de aquí, no se amarre con las políticas mundiales de aquí, no se amarre con los problemas temporales de esta vida. Si verdaderamente usted es un hijo de Dios, usted es un peregrino y usted es un extranjero, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo en Filipenses 2:20, de donde esperamos nuestro Señor y Redentor, Salvador Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso somos peregrinos y extranjeros. El problema es que muchos no lo asumen como tal. Muchos no lo entienden como tal. Ahora queremos salvar al mundo. Ahora queremos salvar al planeta. Ahora queremos restaurar el planeta. Un planeta que el Señor dijo en 2 de Pedro capítulo 3 que está reservada para ser destruida a través del fuego. Olvídese del planeta. Camine hacia el cielo. Camina hacia la eternidad en santidad con Cristo, hermano. Transitemos el camino angosto y dejemos de estar buscando entrar en el camino espacioso que no nos va a llevar a la vida eterna. Te puede llevar a muchas cosas, pero te aseguro que el camino espacioso jamás, pero jamás te llevará a la vida eterna. Porque a la vida eterna solamente el camino angosto es la que nos puede llevar, y ese camino es Cristo Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 10 al 12, y ya estamos sobre el final. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Esta es la definición que hizo Pedro a través, guiado por el Espíritu Santo, sobre la condición de la iglesia. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles.
¿Ve? Porque Pablo dice, ya no somos como ellos. Pero mientras estamos en medio de ellos, mantengamos una conducta distinta a la de ellos, pero buena y diferente en comparación con la de ellos. De vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 10 al 12. Recapitulando, amados hermanos, ¿qué debe hacer el cristianismo del siglo XXI para volver a ser real? Número 1, debemos volver a la predicación del evangelio de salvación. Número 2, debemos dejar de importar pecados y vanidades del mundo. Número 3, debemos volver a tener pastores que apacenten la grey por amor a Cristo y no por amor al dinero. Número 4, debemos aislar a los falsos hermanos. Número 5, debemos dejar de darle entrada a las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Número 6, debemos volver al amor fraternal bíblico. Y número 7, debemos volver a asumir nuestra condición de peregrinos y extranjeros. En conclusión, el cristianismo del siglo XXI lo tiene todo para volver a ser ese cristianismo real que fue la iglesia primitiva. Solo deben arrepentirse de donde han caído y volver a hacer las primeras cosas como las cosas que hizo esta primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos. Y así, mis hermanos, hemos terminado esta serie de cuando el cristianismo era real. Y mi oración, mi ruego de todos los días al Señor es que en este tiempo todavía Dios en su misericordia nos pueda dar el privilegio de volver a experimentar lo que significa tener un cristianismo real como la que pudimos estudiar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos vamos a ver en otro video, en otra serie, pero por ahora les digo, hermanos, aferrémonos a la palabra. Aferrémonos a la escritura, aferrémonos a la doctrina, aferrémonos a la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad está en la palabra de Dios. Sigamos adelante, sigamos firmes. Ese remanente fiel que ama la palabra de Dios, que no es famosa, que no tiene mucha cámara, que no tiene renombre, que no tiene muchos likes, que no tiene mucha repercusión social. Hermano, no se preocupe, siga siendo fiel al Señor, siga viviendo en santidad, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y déjeme decirle que es una iglesia sin manchas y sin arrugas, la que habrá de subir delante de la presencia del Señor. El pastor David Durelia les acaba de hablar y nos vemos en otra serie y también nos vemos en otro video. Que Dios les guarde grandemente.